Enfermedades de transmisión alimentaria. Se denominan enfermedades transmitidas por alimentos al conjunto de signos y síntomas originados por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes contaminantes físicos, químicos y biológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor a nivel individual o grupos poblacionales. No incluyen las alergias por hipersensibilidad individual o intolerancias hacia ciertos alimentos. Los síntomas que se presentan más frecuentemente son diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y algunos casos con fiebre y dolor de cabeza. ¿Por qué se pueden producir las enfermedades transmitidas por alimentos? Aquí les mencionamos las causas más frecuentes. Falta de higiene personal. Los responsables de la ocurrencia de enfermedades de transmisión por alimentos son casi siempre las personas. Las enfermedades alimentarias no ocurren naturalmente, sino que son provocadas y generalmente tienen lugar por no seguir las prácticas higiénicas adecuadas. Para que un alimento sea seguro es primordial una estricta higiene personal, donde el lavado de manos correcto y continuo es fundamental. Manipuladores enfermos. Ninguna persona que tenga una enfermedad infectocontagiosa puede manipular alimentos. Los microorganismos patógenos que tienen durante ese momento pueden trasladarlos de distintas maneras a todo lo que elaboren y de esa manera contagiar a los comensales. De todas maneras, es importante destacar la importancia de implementar correctas prácticas higiénicas siempre, ya que muchas veces una persona incuba una enfermedad y contagia sin saberlo aún. Uso de agua no potable. El agua que utilicemos en cualquier establecimiento que manipula alimentos debe ser potable. El agua de red se encuentra potabilizada por el proveedor del servicio, pero debemos tener en cuenta que si contamos con tanques de agua para almacenarla, los mismos deben encontrarse en buenas condiciones. Para ello deben tener la tapa correspondiente y un mantenimiento estructural acorde y contar con la limpieza semestral realizada por una empresa registrada en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Debemos tener conciencia que el agua es un recurso y como tal, lo debemos cuidar porque su uso es muy amplio. Con el agua potable, limpiamos y desinfectamos, cocinamos, lavamos los vegetales, preparamos una mamadera, hacemos hielo o simplemente la usamos para beber. Otros motivos de enfermedad de transmisión por alimentos son el almacenamiento inadecuado. Si la heladera no enfría correctamente, el alimento se va a encontrar en la zona de peligro de temperatura. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por mal funcionamiento del motor, por abrir la puerta muy seguido o colocar alimentos humeando para que se enfríen. También, al descongelar alimentos, es preciso conocer que hay formas seguras de hacerlo. Recordemos que las bacterias no mueren en el freezer y al tomar temperatura ambiente se empiezan a multiplicar muy rápidamente. Más adelante mencionaremos las formas adecuadas de descongelación. El uso de sobras. Todo lo que sale al servicio no debe volver. Ejemplos de ello son los panes de las paneras, el maní, los queso crema. Nunca reutilizarlos si ya estuvieron servidos en una mesa, pues ya tomaron contacto con otras personas y no es seguro reciclarlos. Contaminación cruzada. Como se mencionó anteriormente, en la contaminación cruzada hay traslado de contaminantes de alimentos crudos o utensilios mal lavados a alimentos listos para consumir. En estos casos, los microorganismos que se encuentran en los alimentos pueden ocasionar enfermedades. Ejemplos de ello pueden ser una ensalada contaminada con el jugo de la carne de pollo que quedó en la tabla, una torta decorada con frutillas sin sanear, o manipular una carne a la parrilla cruda y luego cocida, siempre con el mismo tenedor. El contacto de alimentos con preparaciones o productos químicos no autorizados. Los alimentos pueden estar contaminados con toxinas naturales propias del alimento o agregadas. Las papas verdes o brotadas tienen saloninas o chaconinas. Los zapallitos verdes, cuando están amargos, pueden tener ocasionalmente una toxina muy agresiva llamada curcubitacina. Así también sustancias químicas no autorizadas, como los glifosatos para fumigar, que consumidos por tiempo prolongado pueden generar enfermedades. La cocción o el recalentamiento inadecuados.
Ambos procedimientos se deben realizar a una temperatura de 75 grados al centro del alimento. Dejar la carne o el huevo con partes crudas, como así también recalentar tibio cualquier alimento, es riesgoso y puede traer alguna enfermedad de transmisión por alimentos. Conservar a temperatura ambiente los alimentos que deben refrigerarse, tanto crudos como elaborados, es riesgoso para quien los consuma, ya que un alimento o preparación no pueden estar más de 2 horas entre los rangos de temperatura de peligro. Los alimentos preparados con demasiada anticipación, la inadecuada limpieza de utensilios o equipos. Si no se limpian y desinfectan correctamente los utensilios o los equipos, pueden quedar restos de alimentos y suciedad. Allí los microorganismos proliferan contaminando preparaciones posteriores. La presencia de plagas representa un riesgo para la salud de quienes consuman alimentos elaborados en un sitio infectado, razón por la cual, si se detectan plagas como insectos, roedores, palomas, en un establecimiento, es motivo de clausura del mismo. Más adelante hablaremos en profundidad. Enfermedades de transmisión por alimentos. La salmonelosis es una enfermedad infecciosa transmitida por una bacteria llamada Salmonella. Produce síntomas gastrointestinales tales como diarrea, fiebre, vómitos y náuseas. Esta bacteria se encuentra en carnes y fundamentalmente en aves y huevos. También pueden transmitir la enfermedad de vegetales y frutas, agua y alimentos contaminados con materia fecal de manipuladores con salmonelosis. Actualmente muchos pollos están contaminados con salmonela, ya que en los criaderos donde comen también defecan. Por lo tanto, es muy factible que pollos y huevos tengan esta bacteria. La cocción adecuada del pollo, huevos y carne vacuna es fundamental para prevenir la enfermedad, ya que la salmonela muere a 75 grados. Una mayonesa casera, un huevo pasado por agua o un merengue sin cocción son ejemplos de alimentos con huevo crudo y por ende alto riesgo de salmonelosis. Para estas preparaciones se puede utilizar huevo pasteurizado. Los huevos se deben cocinar separados del resto de los alimentos, guardar en la heladera dentro de recipientes plásticos con tapa y no lavar si se van a guardar. Esto último es debido a que el lavado del huevo hace que desaparezca una membrana que protege al huevo del medio externo. Si están sucios, limpiarlos ligeramente con un paño húmedo. También como prevención hay que lavarse las manos continuamente, evitar la contaminación cruzada y almacenar los alimentos a temperatura correcta, es decir, de 0 a 5 grados. La estafilocoquia es una intoxicación alimentaria producida por Staphylococcus aureus, la cual ocasiona vómitos, náuseas y puede producir diarrea. Esta bacteria se encuentra normalmente en el tracto respiratorio superior del ser humano, en la piel, fundamentalmente cuando hay heridas cortantes, en los abscesos y el acné. Es muy común que ocurra cuando se manipula excesivamente un alimento o en el caso en que los manipuladores tengan heridas en las manos. Muchas veces esta enfermedad pasa por alto debido a que los síntomas no suelen durar más de 2 días y las personas no siempre relacionan su afección con un alimento que comieron. Ante una herida en la mano, esta bacteria prolifera más rápidamente. Por lo tanto, la acción preventiva correspondiente sería lavarse muy bien las manos y la herida, colocarse un apósito o curita y luego ponerse un guante. Tener presente que el guante no exime el lavado de manos, motivo por el cual deberá cambiárselo frecuentemente. También como prevención hay que enfriar adecuadamente los alimentos, ya que no pueden estar más de 2 horas a temperatura ambiente. El síndrome urémico hemolítico es producido por la bacteria Escherichia coli o 157H7 y produce diarrea con sangre, falla renal y trastornos en la coagulación de la sangre. Esta bacteria se puede encontrar en la carne de vaca cruda, especialmente picada, en los lácteos sin pasteurizar y en los vegetales que fueron regados con aguas contaminadas. Para prevenir esta enfermedad es muy importante cocinar las carnes y en especial las hamburguesas hasta alcanzar los 75 grados al centro del alimento. Esto se logra cuando la carne no libera jugos rojos. Además, es necesario lavar y desinfectar los vegetales que se coman crudos, evitar la contaminación cruzada, lavarse muy bien las manos
y almacenar correctamente los alimentos a menos de 5 grados. El síndrome urémico hemolítico es más grave en los niños pequeños, donde en un alto porcentaje de los enfermos el riñón deja de funcionar y necesitan ser trasplantados para sobrevivir. La hepatitis A es producida por un virus que provoca fiebre, falta de apetito, náuseas, molestias abdominales y coloración amarillenta de la piel y las mucosas. Es transmitida por moluscos bivalvos crudos, frutas y verduras crudas y agua contaminada. También los manipuladores enfermos o en etapa de incubación pueden transmitirla por vía fecal oral. Esto ocurre cuando luego de ir al baño y no lavarse adecuadamente las manos, elaboran preparaciones que no lleven cocción, llenándolas de virus con la manipulación y contagiando a quien la consuma. Para prevenir esta enfermedad es primordial el lavado de manos, el uso de agua siempre potable, lavar y desinfectar los vegetales y comprar alimentos a proveedores confiables. También se debe excluir de la cocina a los manipuladores enfermos. El botulismo es producido por el Clostridium botulinum, una bacteria que forma esporas y toxinas. La enfermedad es muy grave, paraliza los músculos de manera descendente. Primero hay dificultad para tragar y luego para respirar. A su vez, provoca náuseas, vómitos, cefaleas y visión doble. Esta bacteria vive sin oxígeno y forma esporas que resisten a altas temperaturas, por lo que las conservas caseras tienen riesgo de contaminación. También son de cuidado los embutidos caseros, guisos, matambre arrollado y miel en menores de 1 año. Para prevenir el botulismo es fundamental no elaborar conservas caseras, realizar un enfriamiento adecuado, conservar correctamente los alimentos y no dar miel a los menores de 1 año. La Trichinella spiralis es un parásito que produce triquinosis. Esta enfermedad produce náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, dolor muscular y articular, edema de ojos, alteraciones neurológicas y cardíacas. Se produce al consumir carne de cerdo o derivados que no tienen control veterinario. Si los cerdos se infectan con el parásito, se forman quistes en algún músculo y estos quistes quedan de por vida en el cerdo. Cuando una persona consume este cerdo infectado, le ocurre lo mismo que al animal. La gravedad de la enfermedad va a radicar en dónde se alojen los quistes, por lo que las manifestaciones neurológicas y cardíacas ocurren en los peores casos. La triquinosis se debe prevenir comprando alimentos a proveedores confiables. Los chacinados y embutidos deben tener rótulo. Se debe cocinar el cerdo a 75 grados al centro, presentando un color parejo y sin partes rosadas. Como vimos hasta aquí, las enfermedades de transmisión por alimentos son provocadas por descuido o falta de conocimiento del manipulador. Las buenas prácticas de manufactura son el eje fundamental para prevenirlas. Desde que un alimento es fabricado hasta que llega al consumidor, pasa por sucesivos eslabones. Todos debemos ser responsables de garantizar la inocuidad del alimento al final de la cadena. En cada etapa, el manipulador correspondiente deberá ser consciente de los cuidados sobre el alimento. Las buenas prácticas de manufactura son todas las medidas de prevención que debemos tener en cuenta para disminuir los riesgos en los alimentos. Se agrupan en estos 5 consejos que iremos desarrollando a lo largo de este curso. Los ejes son: procedimientos en la manufactura o elaboración de los alimentos, plan de limpieza y control de plagas, higiene y hábitos del personal, higiene y diseño de las instalaciones, capacitación continua del personal.